Lindo día para reunirnos como cuerpo espiritual, para estar aquí con el único propósito de crecer en aquel que es la cabeza y poder dejar una medida de Cristo a nuestra generación. Por donde quiera que pasemos, ir dejando ese olor fragante de la presencia de Cristo, que es nuestra expresión como iglesia. Les cuento que llevaba, siempre tenemos que hablar en fe y dejar aquellas cosas que no pertenecen a nuestra existencia en el pasado. Por eso digo llevaba unos días como con una lección. Cargué un peso y como que me pinché y me ha estado doliendo y molestando bastante. Pero fíjense que esta mañana tuve una experiencia. Porque por ahí uno a veces, sabiendo todo, sabiendo que Cristo, ¿verdad?, es la solución para todas las cosas, a veces a uno está tan enfocado en las cosas del Espíritu que se olvida de uno mismo. Y estaba así en la ducha y dije, pero yo no he orado por esta situación. Y entonces me vino una luz del Espíritu y hice, yo creo que la oración más sencilla que he hecho en toda mi vida. Me puse la mano así y dije, Señor, tu vida sobre este padecimiento, sobre este dolor. Y experimenté algo bien interesante. Fíjese que el dolor no se me quitó. El dolor siguió estando allí. Pero me vino como una capacidad, como una fortaleza para poder sobrellevar este padecimiento temporal. No como una fortaleza, tengo que predicar, tengo que seguir con mi rutina. Y me vino ese poder, esa fortaleza. Y pensé por un momento que muchas veces la vida de Cristo en nosotros no va a traer una solución inmediata a las cosas que estamos pasando, pero sí va a traer la fortaleza que necesitamos para seguir avanzando sin que esas cosas sean un tropiezo. Porque muchas veces en medio de situaciones, Dios va a permitir que las situaciones permanezcan como un testimonio que el poder de Dios, que la presencia de Dios es mayor que todo lo natural que puedas estar enfrentando. Así que quise iniciar, ¿verdad?, la reunión, lo que es la predicación en la reunión, compartiéndoles esto, porque hay veces que no entendemos. El Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces muchas veces estamos esperando por allí que el Señor quite aquellas cosas en las que debemos y desde dónde debemos ministrar. Pero dice el Señor que cuando iba camino a la cruz, porque eso lo dijo el Señor. Cuando se habla desde la revelación, es el mismo Señor hablando y dando testimonio de todas las cosas. No importa si lo dijo Pablo, si lo dijo Sergio o si lo dijo José. Cuando se habla desde el Espíritu es el mismo Señor. Y él mismo dio testimonio y dijo que por el gozo puesto de él, dice que sufrió la cruz, pero la padeció con una capacidad, no que se la quitó, sino que fue fortalecido para poder sobrellevar esa asignación. Hasta que llega el momento
de la plena liberación y entonces podemos andar, ¿verdad?, libre de todo eso. Ahorita llegué y entonces el mismo José me dijo, José, mi hermano, me dijo, déjame orar por ti. Y oró por mí y fui mucho más fortalecido. Y doy gracias al Señor porque sé que algunos de ustedes, porque tengo testimonio del Espíritu, que están atravesando situaciones hoy que son dolorosas al mismo tiempo, están siendo fortalecidos para poder sobrellevarlas. Pero quiero que recibas esto, ciertamente llegará el tiempo de la liberación. Porque Dios nos ha hecho verdaderamente libres en el Hijo. ¿Cuántos están en Cristo aquí? Oh, gloria a Dios. Hoy tenemos una palabra que sé que nos va a empoderar mucho más, no de lo que estamos, porque ya todo el poder está en nosotros, sino para que nosotros podamos descubrirnos un poco más y podamos emplear aquellos mecanismos necesarios para que ese poder funcione. Yo quiero que usted sepa esto, y es crucial. Usted ya tiene todo el poder que necesitaba. Lo que no tiene es la habilidad para poder fluir en ese poder siempre. Y eso es lo que el Evangelio nos va descubriendo al correr el velo de los sentidos y vernos como Dios nos ve, cara descubierta. Título. Siempre me gusta ponerle un título, ¿verdad?, a lo que vamos a compartir. Y el título de hoy es bien sencillo, pero al mismo tiempo bien complejo. ¿Quién es la iglesia? Y parece algo sencillo así, pero en realidad tanto se ha hablado acerca de esto. Pero hay una definición que quisiera que podamos poner hoy como fundamento, una definición mucho más exacta, mucho más clara, mucho más graduada para poder ver con más exactitud. Cuando usted ve con mucha más exactitud, usted puede ejecutar con mucha más exactitud también. Debo comenzar diciendo que todos nosotros, desde el ego, desde la naturaleza adámica, que fue destituida de la gloria de Dios y desde la cual no se puede reinar, somos sencillamente un personaje queriendo ser, pero nunca llegando a ser, nunca llegando a dar esa medida que el Padre nos asignó. Pero desde el Espíritu somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oiga bien, qué clase de piropo ese el que el Evangelio nos deja. Voy a repetir eso. Nosotros como cuerpo espiritual somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiero leer para ustedes Efesios capítulo 3, versículo 10. Si quiere me puede seguir. Y vamos a leer también Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. 10. Primeramente. Efesios 3:10. Dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de, diga conmigo, la iglesia. Oiga esto que tremendo. La multiforme sabiduría de Dios debe ser dada a conocer no por cualquiera,
sino por medio de la iglesia. Oiga, qué privilegio tan grande. Dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales. De los lugares celestiales y de los principados y potestades ya hemos hablado mucho. Tenemos ahí mensajes puntuales en el canal de YouTube. El que quiera puede darse una vuelta por allí y escucharlo. Pero lo importante que quiero recalcar aquí es que la multiforme sabiduría de Dios tiene un punto de ruptura. Tiene una elección y una asignación desde donde se va a manifestar. Y esto es algo profético que nosotros tenemos que entender y tenemos que recibir para poder expresar. Y dice que eso es la iglesia. Diga conmigo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y dice el versículo 20, que todos no la estemos usando o no la estemos usando en la capacidad que deberíamos, no quiere decir que no la tengamos. Por eso mencionaba al principio que aunque nosotros tenemos todo el poder, el evangelio nos enseña a poder ejecutar ese poder según la asignación de cada quien. Y dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria, oiga bien, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Un momento, vamos a hacer una pausa aquí. Nosotros desde el ego decimos, toda la gloria sea para el Señor. Yo quiero decirte que eso pareciera humildad, pero en realidad no lo es. Si nosotros hablamos desde la revelación, debemos entender que ciertamente toda la gloria es para Cristo, pero el pacto cambió. Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero el pacto cambió y el depósito de esa gloria ahora radica en su cuerpo que se llama la iglesia. Ay. Padre, la gloria que me diste, les he dado para que sean uno, así como tú y yo. ¿Estamos aquí? Diga, gracias, Señor. Yo sé que el Espíritu está trabajando, porque a veces pensamos que tenemos la identidad suficiente, pero por ahí a veces nos damos cuenta que no estamos realmente operando en el espíritu del entendimiento, en toda la plenitud que el Padre quiere que nosotros operemos según el entendimiento que vamos recibiendo. Desde el ego nos creemos cosas, desde el espíritu lo somos. A él sea la gloria en la iglesia en Cristo. ¿Por qué tiempo? Por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido, Señor, que en este día tú estés transformando, Señor, nuestra mentalidad. Cambia, Señor, todo paradigma. Señor, que todo lo que el ego quiere ser sea revelado por el Espíritu, para que según nuestra verdadera identidad podamos serlo. No, Señor, desde pretensiones, Señor, sino por causa
de la gracia que nos fue dada en Cristo. Recibimos el día de hoy todo lo que tú has determinado que nosotros seamos como tu cuerpo espiritual, Señor. Te damos gracias. Fíjese, si hoy me pidieran a mí definir la iglesia en pocas palabras, tengo una única y absoluta definición para decir quién es la iglesia. La iglesia es Cristo. Repita eso conmigo. Diga, la iglesia es Cristo. Antes de la crucifixión, muerte, resurrección e impartición, alguien le preguntaba a Cristo en las circunstancias que fuesen: ¿tú eres el Cristo? Y él decía, yo soy. Y si usted era aliado de Cristo, ese yo soy lo empoderaba a usted y lo enviaba para que su asignación fuera posible. Como pasó con Moisés, por ejemplo. Pero si usted no era aliado y ese yo soy le era impartido, usted caía por el piso rodando. Lo interesante, como les dije ahorita, es que el pacto cambió. Y si tuviéramos ahora al Señor en una única persona aquí para ser entrevistado, y usted le preguntara, ¿tú eres el Cristo? Ya él no diría, yo soy. ¿Sabe lo que diría ahora? Sí, nosotros somos. Por eso que cuando el apóstol Pablo, toca el que está a tu lado y dile, fuimos incluidos en él. Por mucho tiempo en el antiguo pacto, yo soy, fue uno. Ahora el yo soy sigue siendo uno, pero cambió algo. Y es que los nosotros fueron incluidos en el uno. Y en esa inclusión, el Señor, teniéndonos en cuenta a través de Pablo, Pablo dice, nosotros somos la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Colosenses 2:9 dice así, porque en él habita corporalmente toda la plenitud, oiga esto, de la deidad. O sea, todos los ángeles del Señor están en él. ¿Cuántos ángeles hay aquí? ¿Cuántos mensajeros de salvación? Eso es un ángel, es un mensajero. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y les comunica lo siguiente. Les dice esto. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Óigame, dése cuenta que cada vez que está hablando de una gloria, de una honra, de un poder, de una adquisición, de una herencia, de algo que fue transmitido, siempre menciona que todo eso le fue dado a la iglesia en Cristo. Hubo una amplificación de Cristo en cuanto al alcance en el mundo. En el mundo espiritual, el Señor es todo porque todas las cosas están en Él. Pero en el mundo natural,
por causa de la separación que se originó, era necesario que aquel que todo lo llena en todo pudiera tener un alcance y tocar todas aquellas cosas que se separaron por causa de la destitución. ¿Estamos aquí? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oro para que estas palabras retumben, resuenen, vibren en tu espíritu. Que mañana cuando te levantes en tu mente no esté la canción de Karol G ni de que estén, sí, óyeme, yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero a veces a Cale se le queda el teléfono allí, coge y se pone a ver Sanilla, yo no sé cómo accede a todo eso. Se pone ahí a ver TikTok y cuando usted deja algo así, un reel, se llama un reel, está ahí repitiendo la misma cosa y repitiendo. Y yo le digo, ya Isma, por favor, para eso. Tati me preguntó, oye, cuando viene a ver, amanezco al otro día, Tati me preguntó, yo digo, ¿esto qué es lo que es, Dios mío? Entonces, cuando nosotros nos conectamos al Evangelio, ¿a usted no le ha pasado eso? ¿O es a mí eso lo que me pasa? No, porque es una maldición, especie de maldición que tengo yo. Pero cuando usted está conectado al Evangelio y el Evangelio resuena en usted, eso mismo va a producir, acá hacemos un poquito de agua, lluvia, eso mismo va a producir que ese Evangelio lo saque a usted adelante, a pesar de todas aquellas cosas que están resonando en su cabeza para deprimirle, para atrasarle. Dile a que está a tu lado, el Evangelio te hace avanzar. Vamos a hacer un movimiento aquí, estratégico. Pon esto a la diestra aquí. Entonces, ven acá, mi amor, ven acá. Quiero ejemplificar algo aquí. Párate aquí, un momento, mi amor. Mire, vamos a suponer. Dios mío. Vamos a suponer que Yaima es Cristo. Y en realidad el Espíritu lo es. Yaima es Cristo, ¿verdad? ¿Okay? Pero dice el Evangelio que la cabeza es Cristo. Y el cuerpo es la iglesia. Pero la cabeza de Yaima es Yaima. Y el cuerpo de Yaima es Yaima. No existe tal cosa como que la cabeza es Yaima y el cuerpo es otra cosa. Si ahora a Yaima la invitan a un banquete a deleitarse con unos manjares deliciosos, así como yo la voy a invitar hoy, unos tamales ahí bien sabrosos que compramos, y ella llega al lugar, de ninguna manera el host, se dice así, mi hermano, es que mi profesor de inglés es José, así que si me equivoco la culpa es tuya, mi hermano. Entonces, no hay manera que Yaima llegue y le digan, disculpe señora Yaima, hoy solamente las reservaciones son para las cabezas. Así es. Los cuerpos están programados para el lunes. No, sino que ella participa de ese banquete y la idea es que lo que la cabeza come, el cuerpo pueda ser nutrido. Es una misma cosa. Fíjense que, gracias mi amor. Gracias. Entonces, miren qué interesante. Ustedes se recuerdan de aquel pasaje donde el Señor está allí sentado y llega la mujer con el vaso de alabastro y el perfume de gran precio.
el perfume fue derramado en la cabeza, pero fluyó hacia el cuerpo. Fue derramado en la cabeza, pero en realidad el cuerpo fue lleno de la fragancia. Cuando dice que Cristo es la cabeza, la idea es que esa mentalidad, la cual llamamos el Evangelio, señores, el Evangelio no es otra cosa que la manera como Dios piensa. Eso es el Evangelio. Entonces es tan sencillo como que nosotros podamos entender que todo ese sistema de pensamiento que es Cristo, sencillamente son los comandos, me gusta llamarle diseños, son los diseños mediante los cuales nosotros hacemos movimientos exactos para que Cristo tenga una expresión gloriosa en este mundo. Cuando decimos que nosotros somos guiados por la mente de Cristo, es que nosotros estamos haciendo una ejecución en la línea del tiempo que no es más que la voluntad del Espíritu. ¿Cómo puedo yo hacer la voluntad de Dios? Mientras más soy lleno del Evangelio, de su gracia, más efectivo voy a ser en mi proyección, en mi digitalización en este mundo. Mateo capítulo 26, versículo 7, miren lo que él mismo dice. Recuerden que todo esto es como una sombra, ¿verdad?, en la historia de los evangelios, la cual da testimonio de todas estas cosas espirituales a las que nosotros fuimos incorporados. Por eso es que toda la historia, sin una revelación, sin una interpretación desde la luz, es solamente historia. El apóstol Pablo dijo, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Si yo no puedo traducir al espíritu toda aquella historia que dio testimonio de la plenitud que ahora somos en Cristo, nosotros no estamos entendiendo nada y la Biblia viene siendo un recurso natural más. Pero cuando corremos por el espíritu, el velo de la letra y podemos ver a cara descubierta la gloria de Dios, entonces nos deleitamos en la palabra. Dice Mateo 26, versículo 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume. Vean cómo él ni siquiera menciona la cabeza. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron. Déjame decirte una cosa. A mucha gente le va a molestar que te gloríes en el Señor. Pero si tienes identidad y lo haces desde una revelación, eso glorifica el consumado de Dios. A ti no te debe preocupar manifestarte desde la plenitud que has recibido por revelación. A algunos le parecerá orgullo, a otros le parecerá lo que sea que le parezca, pero nosotros ciertamente debemos honrar lo que somos en Él. No le dé pena dar testimonio de lo que usted es en el Espíritu, porque eso glorifica a Dios. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Mujer, dígale a que está a su lado, diga que nadie te ande perturbando la vida. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Habría que predicar la semana que viene qué es la buena obra. Creo que va a ser un tema que vamos a traer.
Dice, ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, léalo, sobre mi cuerpo, la idea de todo lo que Cristo hizo es podernos a incorporar al propósito eterno como su cuerpo. La cabeza andaba completa, pero la cabeza dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostarla. Todo lo que el Señor hizo fue en pos de un cuerpo, para que ese cuerpo resucitara, para que conforme a lo que dice en Hebreos 2:14, los que estaban muertos resucitaran y el propósito eterno entrara en ejecución. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Oye, esto que te quiero decir, que yo creo que es lo más importante que te voy a decir hasta este momento en el mensaje. Cuando nosotros aceptamos desde el Espíritu esta identidad, ¿saben lo que sucede? Vamos muriendo a nuestro personaje. Yanko va muriendo a todo lo que Yanko es y Cristo va resucitando. Como miembro del cuerpo espiritual voy renunciando a lo que soy en lo natural y voy recibiendo cada vez más todas aquellas cosas que son parte de un diseño eterno para lo cual fui creado. Y yo le voy a decir, a medida que esto va ocurriendo, el sufrimiento, el padecimiento, todas las cosas van atrás. El problema es que hay padecimientos y sufrimientos que Dios no puede quitar, que solamente van a fenecer cuando nosotros seamos capaces, por el Espíritu, eso nadie en la carne lo puede lograr, de morir a todo eso. Cuando mueres a algo, eso a lo que tú mueres deja de tener vida. Y si deja de tener vida, te deja de estorbar, ya no te molesta. Para mí fue impresionante cuando, diga conmigo, la luz es vida. Las tinieblas es muerte. Para mí fue impresionante cuando yo escuché que el tumor que Yaima tenía, aunque aún se veía, aunque aún tenía una medida, ya no se podía reproducir, ya no podía crecer. ¿Sabe lo que dijo el doctor? Ya no nos preocupa porque ya no tiene luz. Oh my God. ¿Cómo? Pero no, yo nada más que escuché eso, yo ya inmediatamente se me alumbró y dije, ¿cómo es eso? Y me puse a investigar. Y hay un aparato que es el que identifica el tumor en el cuerpo, que lo identifica porque el tumor tiene luz. Todo lo que está vivo tiene luz. Cuando vieron que ya no tenía luz, dijeron, no nos preocupa. Yo te hago una pregunta el día de hoy. ¿Por qué le haces tanto caso? ¿Por qué le hago tanto caso? Déjame con rebote para acá. ¿Por qué le hacemos tanto caso a aquello que nos está perturbando si no tiene luz? Si tú mismo has dicho, pero este hijo del diablo que está en tiniebla, eso no debería preocuparte, porque allí no hay luz.
a nosotros solamente como Cristo debería preocuparnos una sola cosa, y no son las tinieblas. El tema de las tinieblas fue resuelto con la luz. Hay una sola cosa que nos convoca a nosotros como cuerpo espiritual, y es ser luz en medio de las tinieblas. Como mencionamos la semana pasada, esa es toda la preocupación que nosotros deberíamos tener. Padre, renunciamos en este día a todas las cosas que nos han estado preocupando y que son tinieblas. Vamos a preocuparnos por resplandecer y todas esas cosas van a quedar desplazadas. Wendy, el Señor te dice hoy, escucha bien, el Señor, cierra tus ojos. El Señor te dice hoy, lo único que te asigno es que resplandezcas. No te preocupes por nada más. Cuando cada quien piensa desde su mente natural y como tal actúa, es solo un miembro separado, una pieza suelta, sin significado. Pero cuando lo hacemos desde la mente espiritual, que es la mente de Cristo, todo a nuestro alrededor comienza a ordenarse y a llenarse. Tenga convicción de eso. Lo que era una incapacidad se vuelve un don. Lo que era una debilidad se convierte en fortaleza. Y grande es este misterio y difícil de explicar. Pero así como aquel perfume cayó sobre la cabeza, la mente de Cristo va a comenzar a partir de este momento, por fe lo declaramos así, más que nunca antes, a irradiar luz, a irradiar pensamientos, para que nosotros comencemos a ejecutar esa gloria para la cual fuimos convocados antes que todas las cosas fuesen, antes que se creara la primera cosa existente en este ámbito. Dios te convocó para una administración de todas esas cosas que aún no habían sido creadas. Mire, durante los 6 primeros días, Dios ejecutó una obra de creación, pero hacía falta que esa creación en los 6 días fuera certificada y fuera garantizada. Y cogió toda esa creación de los 6 días y la metió en el 7º día en un reposo. Los 6 días lo metió en el 7. Y dice, y reposó Dios de todas las cosas. Es decir, los 6 días lo metió en un diseño. Y a nosotros nos metió en ese día, el cual es Cristo. Déjame explicarte una cosa. Cuando la humanidad no estaba en ese día, los 6 días, toda la creación sí estaba en el 7. Es decir, Dios lo hizo así para que toda la creación de los 6 días obedeciera a un diseño. Por eso es que la creación gime por una autoridad que como cuerpo espiritual aún no estamos expresando. Jesús está en la barca, está con los discípulos que han sido convocados para ser cuerpo. Enfóquese en esto. La creación se desordena, se desencadena una gran turbulencia. Están los que han sido convocados para ser cuerpo preocupados, con miedo, inseguros. Se levanta el que está en la barca. El que se levanta no es Jesús el judío. El que se levanta es Cristo, el reposo, el 7º día en donde la creación fue metida
para obedecer a un diseño. El que levanta la voz no es Jesús el Nazareno. El que levanta la voz es el séptimo día y le da orden a la creación y la creación obedece. Esto es espiritual, oro para que lo puedan recibir. Cuando tú hablas, si lo haces desde Cristo, lo estás haciendo desde un reposo. ¿Y el reposo qué es lo que trae? Calm down, digo el americano. Trae paz, trae tranquilidad. Escúcheme, cuando usted habla, no puede hablar como Sergio, como iluminado, como José. Usted tiene que hablar como el reposo. Ay, 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 ay. Escúchame, si eres Cristo, ¿no eres reposo? ¿Cómo es posible que el reposo hable y no traiga un orden y una llenura a todo lo creado? Es que desde esta revelación es que nosotros debemos hablar. Está fuerte el mensaje hoy, ¿verdad? Está profundo, ni yo mismo lo entiendo bien. Pero el Señor nos va a ir alumbrando cada vez más. Hey, no crean que todo lo que yo predico aquí lo entiendo 100% para que no se sienta mal. Es que todas estas cosas se hablan por el Espíritu y es luz. Y la luz se va graduando. Te he visto un dimmer, se llama, Sergio, ayúdame. Un dimmer. Un dimmer está la capacidad de aumentar toda la luz. Pero eso se va graduando. A medida que usted le va dando vuelta al botón, esa luz va aumentando hasta que llega a un tope donde ese bombillo está funcionando a su máxima capacidad. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que vendrá el día que en nuestra generación nosotros podamos operar según la plenitud de Cristo. Yo no me puedo ir de esta tierra sin experimentar esa gloria. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, el hermano Pablo dice lo siguiente. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Oiga bien, estamos hablando que nosotros estamos definiendo la iglesia el día de hoy. Estamos diciendo que la iglesia es Cristo. Mire lo que dice Pablo. Porque así el evangelio es locura, pero para los que se pierden el entender las inescrutables riquezas de su gracia. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Bautizados en dónde? En un cuerpo. El río, la piscina, qué sé yo, la laguna, el tanque de agua, eso es un rudimento. ¿Ok? El bautismo es en una muerte, en un cuerpo que resucitó, en el cual tenemos vida eterna. Siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, o griegos, o camagüeyanos, o santiagueros, o dominicanos, o hondureños, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y por ahí continúa hablando magistralmente el apóstol Pablo del cuerpo de Cristo. Y comienza a hablar, comienza a hablar de los dones. De los dones que fueron otorgados por gracia a los miembros del cuerpo para edificación del cuerpo.
Es decir, de aquellos miembros que aún no se ven en la unicidad, que no se ven en el diseño del uno. Y dice, leo textualmente, y a unos Dios, en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Vea que no hay diferencia entre ser un apóstol y un administrador. O sea, hay diferencia en cuanto a la ejecución de la asignación, pero no en preeminencia. Allí no existe jerarquía. Pero note esto. Y dice, después de mencionar todos los dones que son muy buenos, muy importantes y muy necesarios, después de mencionar todos esos dones, el apóstol Pablo dice algo muy, pero muy interesante, que a mí cuando yo lo entendí me golpeó la cabeza como una mandarria, y oro para que a usted le pase lo mismo. Dice, después de mencionar todo esto, dile que está a tu lado, después de mencionar todo eso, dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¡Ja! Ay, papá. Y comienza a hablar del amor. Escúchame. El apóstol, el profeta, el pastor, el maestro, el evangelista, son buenos, son necesarios para la edificación. Pero hay un don de Dios que es mayor que todos esos dones. Dice el apóstol Pablo, un camino aún más excelente. Yo quiero decirte en este día, como cuerpo espiritual, como Cristo que nosotros somos, lo más poderoso que podemos ejecutar en el tiempo para traer la unicidad que produce la unidad es que nos manifestemos en amor. Por eso usted ve que muchos que se manifiestan como apóstoles realmente no están edificando. Otros que se manifiestan como profetas no están edificando, o al menos no como deberían. Otros pastores que son pastores a su modo de ser, no según Cristo. Y no estoy criticando nada. Estoy trayendo a la mesa un principio espiritual que nos va a ayudar a todos. Porque yo también soy pastor. Me estaría criticando a mí mismo. Y no es la crítica lo que estoy trayendo. Lo que estoy queriendo traer sobre la mesa es una sustancia que nos va a ayudar a ser más efectivos en nuestra asignación. Y es la manifestación del amor de Dios. Quiero que veas algo interesante. En otras palabras, el diseño de edificación contiene dones según las diversas gracias repartidas para la edificación del cuerpo. Pero Pablo aquí no puede dejar de mencionar que aunque todo eso hace falta, hay algo esencial que en la edificación no puede faltar. Mire. En la separación, reciba esto, se necesita edificación. ¿Por qué? Porque en la separación los elementos están dispersos. Hay ladrillos, hay alambres, hay cemento, hay cabilla. Allí se necesita edificación.
Pero cuando todas esas cosas, cuando todos esos elementos son unidos, son uno, yo les pregunto, ¿se necesita edificación? Escúchame, la edificación de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tiene una sola razón, y es que los miembros del cuerpo sean edificados, es decir, dejen de verse en la separación y se vean como uno. Ahora dice, voy a ser más claro con ustedes, la iglesia aún necesita apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros por esa única razón. Para que a través de todas esas gracias se pueda ver como Cristo. Pero todos esos dones son parte de Cristo. Lo interesante es que cuando sigues leyendo, primera carta a los Corintios 12, que dice que hay un camino más excelente, luego en el siguiente capítulo, en el 13, dice, mas cuando venga lo perfecto, diga, lo perfecto es Cristo. Dice, todo lo que es en parte se acabará. Escúchame. Apóstol es en parte. Profeta es en parte. Todos esos dones son en parte porque son partes para edificación, para gente que siendo uno se ven separados. Pero cuando todo es uno, lo que es en parte se acaba. En el principio ni habían apóstoles, ni habían profetas, ni habían pastores, no había nada de eso. Todo eso vino por causa de la separación. En el diseño original Cristo, eso no existe. Entonces, cuando yo veo que alguien se gloría en la separación y no en lo que ese don puede producir, esa gente no está alumbrada en el evangelio. Por eso que cuando un ministro con un don, apóstol, profeta, lo que sea, entiende esto, nunca más se gloría en ese don, porque primeramente ese es un don que no forma parte de lo perfecto. Porque cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Es como cuando tú tienes algo que está en proceso, pero sabes que hay algo más allá que es perfecto. Tú te glorías en eso. No, tú le das el uso que se necesita porque tú sabes que es necesario que podamos llegar allá. Hay gente, ministros, que se glorían en ser apóstoles como si eso fuera el fin del mundo o lo mejor que existe. El mismo Jesús que está en desarrollo, y él lo entiende porque el cuerpo de Cristo más perfecto no fue Jesús. Cuando le vienen y le dicen, hey, maestro bueno, dice, no me digas bueno, yo estoy en transición. Voy a adquirir un cuerpo espiritual que se llama la iglesia, que es el verdadero Cristo, que ese sí va a ser bueno. Porque va a tener el alcance y la amplificación de todas las cosas. Aquello que aún no puedo tocar, ese cuerpo lo va a tocar. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que vas a llegar a áreas de gobiernos humanos donde Jesús no pudo llegar. Asimismo, cosas aún mayores que las que yo hice, ustedes harán. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. Levante su mano y diga conmigo, mas yo tengo la mente de Cristo. José, ponme una melodía, ponme una melodía.